Hermanos, nos vamos a ubicar, por favor, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Y hace 15 días nosotros estuvimos meditando en ese pasaje. Por tiempo me extendí, bueno, el Señor lo quiso así, de esa manera, para poder comprender cuál es la instrucción del Señor que forma a su pueblo. Y por consiguiente, ese es el mensaje, ese es el título de esta enseñanza. La instrucción de Dios que forma a un pueblo, que forma a su pueblo. Y miramos el contexto y en ese momento, pues no quiero extenderme en ese sentido porque ya estuvimos hablando un poco de ello. Como el Señor, cuando llegamos al capítulo 6, en boca de Moisés, les dice, mira, escuchen esto, estos son los mandamientos, las instrucciones, los estatutos, los decretos que el Señor Dios ha puesto. Escúchenlos, óigalos, préstenle completa atención. Y esa es la forma como el Señor se relaciona. Estuvimos hablando que si Dios creó todo este universo y hizo su obra magna en el hombre, no para decir que el hombre es muy importante, sino que es la forma como lo puso en la tierra para relacionarse con él, es precisamente para que al relacionarse con él pueda mostrarlo a él, pueda glorificarlo a él. ¿De qué manera? Obedeciendo sus estatutos, sus palabras, sus instrucciones. Entonces, previo a este capítulo 6, está Moisés recordando en el desierto, están allí y ya están previos a entrar a la tierra prometida. Y ya había pasado una generación, simplemente estoy contextualizando algo breve, pero esa siguiente generación no tenía claro lo que la anterior generación había vivido, lo que habían experimentado. Entonces, sencillamente es como un segundo sermón, una segunda instrucción para que el pueblo entendiera, eso es lo que Dios demanda, eso es lo que Dios pide. O sea que el pueblo debía aprender por repetición. Y al entender esto, es llevarlo a la práctica. En el capítulo 5 les está diciendo, estos son los mandamientos, lo que nosotros hemos escuchado, los 10 mandamientos. Pero todo el libro de Deuteronomio es un sermón, es una instrucción para que apliquen cuando vayan a entrar a la tierra prometida. Voy a leerles el versículo 1 del capítulo 6 para contextualizar únicamente. Nuevamente dice así la escritura, estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe, para que los cumplan en la tierra que van a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tu hijo y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha, pues, oh Israel, y cuida de hacerlos, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Hasta ahí vimos. Hoy vamos a continuar el pasaje, vamos a avanzar desde el versículo 4 al versículo 8, que prácticamente esto es la instrucción del Señor que forma a su pueblo, les está instruyendo. Y en estos pasajes, vamos a ver ahorita, es lo que en la confesión para los judíos se conoce como el Shema o el Shema, no sé mucho hebreo porque no sé de eso, pero se conoce así, el Shema. Y sencillamente el Shema es una confesión, es la forma como ellos van a proclamar lo que creen. Y miren lo que dice la escritura en el versículo 4 y 7, que es lo que vamos a leer en esta mañana. Dice, oye Israel, voy a leer de la Reina Valera 60, si lo quieren poner acá, para no confundir. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Vamos a leer hasta ahí en ese momento. Esto es lo que se llama el Shema. Es una confesión.
lo que creían, lo que entendían como los mandamientos del Señor. Era como la síntesis de todo lo que Dios les había dicho. Está condensado en ese pasaje para que puedan poner en práctica toda la verdad de Dios y que en la siguiente generación así lo pudieran demostrar, porque esa es la instrucción del Señor. ¿Para qué? Para formar a su pueblo. Ahora, ¿de qué manera? Habíamos visto hace 15 días que en esa instrucción del Señor, en primer lugar, era mostrar una reverencia, un temor a Dios. Era cómo vamos a temer a Dios, sencillamente era con la obediencia, reverenciando su palabra. En este aspecto y en esta porción es la instrucción del Señor que forma en su enseñanza. ¿Cómo les está enseñando para que asimismo su enseñanza sea transmitida, sea extendida? Y los judíos lo habían entendido de esa manera. Y más adelante vamos a ver un poco de qué manera fue que lo extendieron y cómo seguramente no es lo ideal, sino que es lo que el Señor quería acá. El Señor lo que quería era que realmente prestaran atención, que así como dice el versículo 6, oye Israel, era que estuvieran atentos. Oye, escucha, estés atento a la instrucción real de Dios. Ahí en ese versículo 4 les dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué debe escuchar el pueblo? Que el Señor es uno. ¿Por qué? Porque cuando los va a introducir a la tierra prometida, ¿de qué estaba llena la tierra prometida? De paganismo, de idolatría, había un politeísmo, las personas en ese momento lo único que hacían era adorar a muchos dioses. Pero el Señor les está dando esa instrucción de entender que hay solo un Dios, el Dios verdadero, el Dios que vemos en la Escritura y que se revela y que se relaciona con su pueblo. Por eso los está formando, los está instruyendo para que asimismo el pueblo pueda adorarlo y que no se mezcle con lo que está alrededor. Los está poniendo, les está dando las herramientas, los está capacitando, los está formando para que vaya y cuando entre, sencillamente diga, yo no voy a ser como ese pueblo, yo no voy a ser como ellos que están adorando a muchos dioses, pero no están adorando al verdadero. Y eso no significa es que se junte a orar uno más. No, solo existe un Dios. Por eso les dice, Jehová, vuestro Dios, Jehová, uno es. Ahora, aquí en este enfoque y el propósito no es mostrar y extenderme en la instrucción porque pues sencillamente va a surgir la pregunta. Entonces, Cristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. El propósito no es este. Pero sí implícitamente está, y ya lo vamos a ver más adelante, porque muchos van a decir, ok, ¿ves que solamente hay que adorar a un Dios? Entonces Cristo no es Dios. Implícitamente sí está, y toda la palabra de Dios está centrada en Cristo, por eso hemos hablado y a la luz de las Escrituras hemos demostrado lo que la palabra de Dios dice, que la exaltación es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra de Dios está centrada en Cristo. Pero también la palabra de Dios está apuntando a Cristo. Y esto es lo que está mostrando acá, y ya ahorita lo vemos, en que el pueblo, lo que estaba o lo que necesitaba entender el pueblo era que solo hay un Dios verdadero, en contraste con lo que habían alrededor, ¿sí? Alrededor. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios, ¿cómo? De todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿De qué manera es que está mostrando el Señor acá? ¿De qué manera es que el Señor está pidiendo que se debe amarlo? Y lo expresa con el sentido y la esencia misma de su creación, con todo lo que somos. Arranca diciendo, con todo tu corazón. Con todo tu corazón es lo que se es humanamente. Si les viene diciendo, solo hay un Dios verdadero, nosotros hemos sido creados por ese Dios verdadero, ahora la expresión que debemos tomar es amarlo con todo lo que somos.
con todo nuestro corazón, con todo lo que es la fuente de vida del interior de que cada persona tiene en sus varios aspectos o en varios aspectos, en la forma como debe responder con sus sentimientos, con sus pensamientos, con su voluntad y aún en otras áreas de su vida, con todo el corazón. Si el corazón se entiende, si el corazón llega a fallar y para, ¿qué pasa? Nos morimos. Entonces esa es una fuente vital. Ahí les está apuntando el Señor, es tener toda su vitalidad rendida ante los pies de su Creador. Por eso les recuerda, ámenlo con todo su corazón. Es curioso cuando decimos que no nos gusta hacer la voluntad de Dios, y eso hace parte de tener el corazón rendido ante Dios, de entender y decir, quiero hacer su voluntad, entender que quiero obedecerlo. Eso hace parte de amarlo con todo el corazón, que mi voluntad esté totalmente rendida ante la realidad de un Dios verdadero. Y la pregunta que surge, mis hermanos, es si nosotros reflexionamos en esto, si todo nuestro corazón está puesto ante Él, ¿eso es cierto? ¿Es verdadero expresar el profundo amor al Señor, de dejar todo lo que somos, todo de nuestro corazón? Porque decimos, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Pero ¿qué diferencia hay con una persona que cruza en la calle y que nunca ha venido o nunca ha estado expuesto al Evangelio, si nunca le han predicado el Evangelio, o mejor, él ha escuchado por ahí en la sociedad que existe un Dios, pero él dice, yo amo a Dios también? ¿Cuál es la diferencia? Nosotros hemos sido expuestos al Evangelio y el Señor nos está recordando aquí realmente que debemos entender que Dios es uno, que Dios es eterno y poderoso y soberano. Y como vimos hace unos días, que el Señor instruye a su pueblo para que lo reverenciemos, aquí el Señor está instruyendo a su pueblo, enseñándonos que es uno y que debemos someternos a su voluntad con todo nuestro corazón. ¿Cómo lo entendemos? Porque hemos sido expuestos a la obra de Cristo, a lo que Él hizo. Y como dice el Señor Jesucristo, ustedes separados de mí, nada pueden hacer. Esa es la verdad. Nosotros lo sabemos. Y esa es la diferencia con una persona que dice afuera, yo amo a Dios, pero yo lo amo a mi manera. Lo amo como se me dé o se me antoja. Eso es una diferencia muy grande. Ahora, ¿es verdadero expresar ese profundo amor al Señor y dejar todo nuestro corazón rendido ante Él? Un autor dijo lo siguiente, y es que amar a Dios con todo el corazón es entregarle no solo la obediencia de nuestras manos, sino el afecto, el deseo y la intención de toda nuestra alma. La pregunta es, ¿esta es tu realidad y la mía? Esa es la reflexión. ¿Cómo podemos hacer propio esto, no? Esto es verdaderamente, o es verdadero el deseo que hay en el corazón de lo que tenemos en este momento, que nuestro corazón esté rendido ante Él. Y cuando el Señor exprese algo en su palabra, sencillamente decimos, sí, Señor, yo quiero obedecer. Y voy a hacer conforme a tu voluntad, porque mi corazón está rendido ante ti. Ahora, yo puedo decir que mi corazón está rendido, pero solamente sabe el Señor si está rendido o no. Pero el corazón, dice la Escritura, es engañoso. Por eso tenemos que estarlo sometiendo. Pero también dice el pasaje que, ¿de qué otra forma? Con toda tu alma. Y aquí la Escritura no nos está mostrando o mejor, en la cultura judía, ellos, a diferencia de la cultura griega, ellos no veían al ser humano como partido o como en secciones. El griego pensaba que había una diferencia entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Para el judío era una sola esencia. Y cuando se habla en el lenguaje, lo que transmite acá es toda la forma, toda la vitalidad del ser humano, con todo lo que se es. Y dice que el alma es la totalidad de la persona viviente, especialmente en su vida interior, en sus deseos y sus anhelos. Cuando Dios creó al hombre, ¿qué le dio? Aliento de vida. Lo hizo un ser viviente, ¿cierto? Y por eso cuando
Leímos el Salmo 103 hace unos días. ¿Qué dice el salmista? Bendice, alma mía, a Jehová. ¿Cómo? Con todo lo que hay en mi ser. Con todo lo que soy. Pareciera como muy parecido al corazón. Pero sí hay una diferencia. Porque es que el corazón es más centrado en mi voluntad. ¿Sí? Y eso es lo que ahorita la escritura lo va a decir de la siguiente manera. Aquí, cuando hablamos del alma, es cuando nosotros inclusive respiramos, somos seres vivientes. Pero ¿de qué manera nosotros realmente estamos sometidos y rendidos? Con nuestra alma, con todo lo que somos. Respirar inclusive es la demostración de la gracia de Dios, que cuando inhalamos y exhalamos estamos demostrando el poder soberano de un Dios vivo que se glorifica en su creación. Es con toda mi alma, un ser viviente. Pero también dice que con toda ¿qué? Con toda tu fuerza, con toda la vitalidad. Y Romanos 12:1, de pronto para clarificar un poco, dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, dice Pablo, que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es todo lo que somos, todas nuestras fuerzas. Aquí el Señor lo que está haciendo es ampliar la forma en que nosotros debemos estar rendidos, con nuestro corazón, con nuestra alma y con nuestras fuerzas. El Señor lo dijo más adelante, ¿no? Cuando fue tentado y cuando fue provocado por los fariseos, ¿cómo respondió el Señor? Con Deuteronomio. Pero los fariseos le preguntaron: Señor, ¿cuál es el primer grande mandamiento? Es este. La respuesta del Señor es contundente. Mostrarles Deuteronomio, porque no existe otra forma en la que el ser humano debe actuar. El ser humano debe actuar rendido ante la soberanía de Dios con todo lo que Él mismo ha creado. El hombre ha sido creado para darle la gloria a Dios. Para eso hemos sido creados. No hemos sido creados para ver qué hacemos por ahí. Hemos sido creados para glorificar su realidad, su soberanía, su poder. No hemos sido creados para exaltarnos a nosotros mismos. Eso les está recordando acá el Señor al pueblo, para que cuando entren a la tierra no lo olviden. Y hermanos, el Señor nos sigue recordando vez tras vez. Ahora, muchos seguramente toman la instrucción de cada domingo y es como la única palabra de Dios. Pero el Señor está diciendo: oye, presta atención, escucha, ámame con todo lo que tú eres. Con todo lo que yo creé en ti, esa es la forma como debemos amar al Señor. Todo nuestro corazón, toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas. Hermanos, al ver que la Escritura, que es la revelación misma de Dios, al decir que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, la pregunta es: ¿de qué forma lo amas? ¿De qué forma lo amas tú? ¿Cómo podemos entender que Dios mismo se ha revelado, ha dado sus mandamientos, porque esa es la relación con el hombre? Desea ser adorado por obediencia con todo el ser de su creación misma. Solo aquel que ha entendido el Evangelio, de donde el Señor lo ha sacado de las tinieblas y lo ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, comprende y entiende que debe adorar a su Señor, y es amarlo con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Dios le está diciendo esto a su pueblo. Pero la historia continúa, y si son buenos lectores, la idea es que sí. ¿Cómo avanza la historia? Ellos reciben la instrucción y más adelante el Señor tiene que redimirlos porque el pueblo no quiere obedecer esa instrucción. Apenas cruzan la tierra prometida, ya empiezan a tener problemas porque se han olvidado de su Señor. Empiezan a tener dificultades porque esas instrucciones que Dios mismo les ha dado no las ponen en práctica. En Oseas 4:6 dice el Señor que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, no es porque les faltó la instrucción, porque la instrucción estaba,
sino que no hicieron propia su instrucción, porque no atendieron a lo que Dios mismo hacía. Y este mensaje, mis hermanos, es para que nosotros como iglesia estemos fundamentados realmente ante quién es que estamos nosotros. ¿De dónde te ha sacado el Señor? ¿De dónde, si has puesto la fe en Cristo, de dónde te ha sacado para que así mismo puedas estar rendido y decir, Señor, que mi corazón, que mi alma y todas mis fuerzas estén rendidas a ti? Nos has trasladado de un lugar donde no había esperanza, pero la única esperanza es en la obra de Cristo. Dice Colosenses 1:13 al 17, el cual, hablando de la soberanía de Dios, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, ¿en quién? En Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Ves que ahí está hablando de Dios? Que en el Deuteronomio no se está diciendo que está hablando de Cristo, pero aquí lo está mostrando, confirmando que es Cristo el soberano. Ahora, si Dios sacó al pueblo de Israel por amor a su promesa, lo sacó, les da instrucciones para que puedan vivir y puedan adorarlo. Ahora nosotros, Dios nos sacó, nos escogió, nos trasladó y nos puso la fe, nos puso la oportunidad de creer en la obra de Cristo, en el soberano, en el eterno Dios encarnado, para que así mismo nosotros podamos tener nuestro corazón, nuestra alma y nuestras fuerzas rendidos ante su voluntad. Es lo mismo, es lo mismo. A Israel lo sacó de las tinieblas y lo trasladó a una esperanza. El Señor Jesucristo, por la fe puesta en Él, nos ha sacado, Dios eterno nos sacó por la obra de Cristo y nos da una esperanza, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo, con miras a la posesión adquirida en un futuro y ya está asegurado. Es lo mismo. Ahora, si tú no has creído en esa obra de Cristo, la oportunidad que Dios ofrece es que creas en Cristo. Así como le dio la oportunidad a este pueblo de Israel para que se rindiera a la verdad del Evangelio, porque ese es el Evangelio mismo. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, solamente hay esperanza en Él. Oye iglesia o personas que nos acompañan por primera vez, presta atención, solamente hay esperanza en Cristo. Y solamente hay esperanza en ese único nombre, porque no hay un nombre bajo el cielo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien puedas ser salvo. Solamente está el nombre de Jesús. Por tanto, debes creer, debes rendir todo tu corazón, debes rendirte con toda tu alma y con todas sus fuerzas. Hermano, amigo, la aplicación es: ama al Señor con todo lo que tú eres. Ámalo, ámalo. Ahora, nos está diciendo la instrucción del Señor: amarás. Pero la pregunta es, ¿nuestro amor realmente es el mismo amor de Dios? No. Pero el Señor mismo ha impreso en nosotros sus atributos. Somos la imagen de Dios, no para ser pequeños dioses, como dicen algunas sectas, sino para reflejar eso que Dios ha impreso en nosotros, su amor, su carácter, y poder relacionarnos con Él. Por eso, el verdadero amor de Dios está en Él mismo, demostrado en la cruz, demostrado en el Señor. El Señor instruye a su pueblo enseñándole de qué forma es que debe estar rendido ante Él. ¿Cómo? Con todo lo que somos. Amén. Ahora, fíjense el versículo 6. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy, ¿cuáles? Las que hemos venido acá meditando. Todo lo anterior. Estas palabras que yo te mando hoy
¿Qué? Refuerza lo que venimos diciendo. ¿Estarán dónde? Sobre tu corazón. Interesante, ¿no? Empieza diciendo que debemos amarlo con todo nuestro corazón. Acá lo refuerza con algo como lo potencia. Estará sobre tu corazón. ¿Por qué? ¿Qué querrá decir el Señor con esta expresión? Estarán sobre tu corazón. Porque una vida rendida a Dios mismo es cuando yo me someto a Él. Pero ¿qué sucede con nuestro ser? Se quiere invertir la realidad. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero quiero hacerla a mi manera. Entonces, voy a forzar la voluntad de Dios y justifico todo con acciones espiritualizadas. Pero la voluntad de Dios realmente es, Señor, así me duela lo que tú digas, lo voy a hacer. Así me duela. Así tenga que pasar por alguna situación difícil. Tus pruebas yo sé que son buenas porque me forma. Poner sobre nuestro corazón sus palabras, es decir, que no hay cabida para mi propia voluntad en acciones de decisiones, sino que es lo que Dios determine para que mi vida sea rendida ante Él. Un corazón, una vida rendida a Dios mismo. Estar sobre el corazón para que obedezcas al Señor. Y por consiguiente, esto debe ser enseñado a otros, porque el pasaje lo va a expresar. Pero yo quiero reflexionar un poco en esto. Y quiero hacer la pregunta a ustedes, porque la pregunta me la he hecho durante todas estas semanas. Realmente, cuando nosotros decidimos, cuando nosotros actuamos, tomamos alguna decisión, ¿mi voluntad es cautiva realmente por la palabra de Dios? Hay que tomar decisiones, hay que tomarlas, hay que actuar, o si no seríamos robots. Señor, lo que tú digas, dime un lugar en donde encuentre la decisión que tengo que hacer. No, hay que tomarla. Pero eso es algo tan real, mis hermanos, en que nosotros actuamos seguidos más por nuestros instintos, que el instinto natural del hombre natural es ser contrario a la palabra de Dios. Pablo, en Romanos capítulo 7, él mismo lo expresa, la forma como él lucha con su propia voluntad, como él lucha con su propio corazón. Y él expresa, lo que no quiero hacer, eso hago. Eso hago. Esa es la lucha del creyente, esa es la lucha del cristiano. Que nosotros no somos perfectos. En Cristo el Señor nos ve perfecto porque ve a su Hijo. Pero nosotros todavía estamos aquí en este plano y ahí es donde nosotros debemos ver si el Señor está instruyendo a su pueblo, lo está formando, es para que en esa instrucción estemos sometidos a su voluntad y no tomar decisiones que nos lleven después a decir, ¿por qué estoy siendo probado, Señor? No, una cosa es la prueba y otra cosa es la consecuencia de tu pecado. Confundimos las cosas y hacemos ver o pensamos que lo que me sucede, el Señor me está probando. No, el Señor está disciplinándote si tú eres un hijo de Dios. Si tú has creído en Cristo, el Señor te va a disciplinar y te va a formar. Las pruebas que el Señor pone en su pueblo, en sus hijos, es para moldear su carácter. Para que al entender y someterse verdaderamente a la palabra, sean presentados a la estatura, a la medida, a la plenitud del Hijo de Dios, o sea, a Cristo. Cristo es nuestro modelo. Y lo que estamos haciendo acá en esta tierra es un peregrinaje para la eternidad. Estamos como en la universidad. Estamos caminando para poder llegar allá y gozar y decir, Señor, de todo esto es lo que yo estaba esperando. Estoy siendo probado, estoy siendo formado, capacitado, instruido. Pero cuando tomamos malas decisiones es porque estamos poniendo nuestra voluntad por encima de la palabra de Dios. Por eso el Señor dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, prácticamente yo me pongo debajo de tu palabra y, Señor, que tú me dirijas. Y poder decir, Señor, si tú no vas conmigo, yo no quiero ir a ningún lado. No me lleves si tú no vas conmigo. No me sueltes. Eso es lo que tenemos que hacer. Y precisamente al entender esto,
conociendo que nos instruye, que nos capacita, que debemos temer al Señor, debe ser extendido. Dios nos enseña para que Él sea enseñado. De entender su reverencia, debemos estar ahí. Él nos enseña para poder enseñar a otros. Miren lo que dice más adelante el pasaje, versículo 7. Lo que dice que estas palabras que estarán sobre tu corazón, ¿qué vas a hacer con estas? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en donde, en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, esto son las palabras de Dios que deben ser transmitidas de generación a generación. Y se puede ver que ese pasaje no se puede sesgar únicamente a un enfoque de paternidad. Aunque muchos han tomado ese pasaje para hablar de paternidad y es interesante, es muy bueno. Pero fíjense de dónde arranca la instrucción del Señor, desde el hogar. Y Dios les está formando, Dios les está enseñando para que la base de la sociedad es ¿qué? La familia, el núcleo, ¿cierto? Es la familia. Si una familia no está formada en el temor del Señor, pues va a ser una familia moralmente buena, entre comillas, o moralmente mala, cometiendo acciones malas. Pero Dios los está formando desde el hogar para que se hayan extendido sus propias enseñanzas, sus propias palabras. Aunque comienza el hogar, tiene un propósito, sí, de enseñar. Hermanos, el primer instituto bíblico, el primer seminario teológico, el primer seminario de la vida es la familia, es el hogar, ¿sí? Pero nosotros queremos enviar a nuestros hijos a otros institutos para criarlos. Ok, ya vamos a hablar de esto un poco. Por eso el enfoque que el Señor transmite es que todas esas palabras primero están en el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede dar algo que no se tiene. Entonces, primero, todo esto se apropia en tu vida. Que el fundamento de la verdad del Evangelio sea en ti una realidad. ¿Para qué? Para que en sí mismo las comuniques. Entonces, eso no quiere sonar simplemente reflexionando, porque créame que ha sido algo duro para mí. Porque, como dice Pablo, lo que quiero hacer no lo hago. Y sufrimos. Porque enseñar a nuestros hijos es algo complejo, es algo difícil. Y podemos reflexionar que no podemos dar algo que no tenemos. Por eso debemos estar firmes en la realidad del Evangelio. Para dar una instrucción o enseñar, debes estar primero fundamentado en la verdad del Evangelio. Por eso debes estar firme en la palabra de Dios. Puedes tener un gran conocimiento académico, eso sí, puede ser el profesional, puede ser muy intelectual, puedes conocer, pero si no tienes la palabra de Dios, si tu voluntad no está rendida a la palabra de Dios, sencillamente lo que tú puedes conocer o transmitir es moralismo. La palabra de Dios debe transformar el corazón desde el hogar. Por eso todo comienza con todas aquellas palabras, instrucciones de guardar sus mandamientos y tienen el propósito de mostrar el temor y la reverencia al Señor, para temerlo en primer lugar, del propósito de enseñarlo a la siguiente generación. ¿Ustedes se han puesto a pensar cómo será la iglesia en 30 años? En los años 60 voy a usar esta palabra y espero me entiendan, no de una manera que me descalifiquen. Hubo un avivamiento, ¿sí? Lo digo en el buen sentido, como que un resurgir del evangelio en los años 60. Bueno o malo, pero en Colombia empezó a crecer el evangelismo. Por misioneros que llegaron y empezó a los hogares a conocer y a aprender, de poder reflexionar en la verdad de Dios, porque nuestro trasfondo cultural es otro. Pero cuando llega la reforma protestante, cuando viene el evangelio a hacer mella en el corazón de las personas, surge, entre comillas lo pongo,
ese avivamiento, ese resurgir del Evangelio para que todos creamos al único Dios verdadero, a Jesucristo al cual ha enviado. Pero el tiempo pasa, el tiempo se ha transformado, el tiempo ha cambiado. Hace unas décadas no había internet, ahora todo es internet. Ustedes se han puesto a pensar, si se va la luz, ¿qué pasa? Se desespera, igual que yo. O sea, nos desesperamos, ¿cierto? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? Hace unos años no pasaba eso. Hace unos años, ¿recuerdan en el año 91, 92, que había un racionamiento? No, yo pienso en Bogotá, pero acá también surgía lo mismo. ¿Qué hacía? Gloria a Dios por el racionamiento, porque las personas aprendieron a jugar parqués en ese momento. Porque empezaron a compartir. Pero la palabra de Dios, ¿dónde está? Era volver a la palabra de Dios. Y esto lo pongo como ilustración, para que así mismo nosotros podamos ir a la palabra de Dios y prestar atención de, mire la generación que está, nuestros hijos, nuestra familia, en un futuro, ¿cómo va a ser? ¿Qué estamos haciendo acá, mis hermanos? Estamos entrenando a la siguiente generación. Pablo le dice a Timoteo, lo que tú has oído de mí en la presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, capaces de enseñar a otros. O sea, eso, el evangelio no se queda solamente acá, y es que es mi precioso, como el Señor de los Anillos lo dice, mi precioso. No, el evangelio es para comunicarlo. ¿Y cómo lo comunicamos? Desde la familia, desde el hogar. Ahora, algunos no tendrán hijos, pero ¿qué estás haciendo con tu esposa? Y tu esposa, y tú como hombre, ¿cómo estás hablando a otros del evangelio? Si tú mismo no te alimentas de la palabra de Dios. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Sí, lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, ¿tú das a tu familia lo que tienes? O mejor, la pregunta está mal formulada. ¿Qué tienes tú para dar a tu familia? ¿Qué tienes tú? ¿Puedes tener recurso? Amén por el recurso. ¿Puedes tener una buena capacidad intelectual? Amén por eso. Pero el Señor, cuando tú estés en la eternidad, no te va a probar qué tanto le proveíste a tu familia, qué tanto conocimiento intelectual le diste. No. El Señor te va a pedir cuentas, es cómo mostraste a Cristo Jesús a tu familia, para que aprendieran a temer con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Josué 1:8, ¿qué dice? ¿Alguno lo sabe? Pensando en lo que es la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué harás? Meditarás en él. Pensar, reflexionar, medir. Algunos toman esa palabra como medir. ¿Cómo estoy yo realmente delante de la palabra de Dios? Medir. Sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas, o sea, practiques conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Qué tenemos nosotros ahora? Esto es anticuado. Yo prefiero ir a un lugar donde se sienta el fluir del Espíritu de Dios. Entonces, entre más canciones hayan, salí avivado. ¿Y qué aprendiste de la palabra de Dios? No sé, pero la canción estuvo hermosa. La canción estuvo hermosa. ¿Dónde está el temor a Dios? ¿Dónde está realmente estar fundamentados al Señor? Dios nos está enseñando para que la siguiente generación, nuestros hijos, teman al Señor. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La instrucción de Dios. El ejemplo más cercano y lo que vemos como ilustración, y lo pongo como ilustración, es Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Un pastor de una iglesia. A lo sumo 40, 45 años seguramente, y lo tomaba como un joven. Y Pablo le dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio.
sabio. ¿Y recuerda lo que es la sabiduría? El temor a Jehová. Hermano, todo comienza en el hogar. Es la institución que Dios ha creado para que de ahí se forme. Y esto se pone como reflexión, hermanos. ¿Qué está sucediendo en este momento? ¿Cómo están siendo formados nuestros hijos? La sociedad los está formando. La agenda que el mundo tiene para formar a nuestros hijos es destruir el hogar con moralismo, con situaciones que al mundo le parece, esto es algo que debemos avanzar. La palabra de Dios es anticuada. Eso dejémoslo a un lado. Pero cómo el Señor nos está llamando a rendir cuentas delante de Él y decir si realmente estamos instruyendo a nuestros chicos. Ahora, algunos van a decir, pero la enseñanza se dedicó solo al hogar. No. El padre, la esposa, ¿cómo se están edificando? ¿Cómo están instruyendo? ¿Cómo están avanzando? ¿Cómo en ese momento nuestros hijos están siendo instruidos? Y no quiero que se estigmatice algo en ese momento. Conocemos este aparato, ¿cierto? Podemos sacarle un buen provecho a este aparato porque aún Dios dio la capacidad de crear cosas sanas, herramientas, que todo sea para la gloria de Él. Pero si nosotros no somos responsables instruyendo en el temor del Señor, guiando a nuestra familia, a nuestros hijos, a estar sometidos a Él, hay alguien que sí va a tomar ventaja y es Satanás. Y créanme que la tecnología, y no quiero que me entiendan, porque no estoy diciendo que sea mala. A mí me gusta la tecnología, pero ¿de qué manera la usamos? Podemos ver la tecnología como un elemento de niñera o de entretención a nuestros hijos, o podemos darle un uso para la gloria de Dios. Si nosotros no estamos instruyendo a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra familia en el temor del Señor, Satanás sí lo va a hacer. Y esos aparatos sí lo van a hacer. Alguien decía que Se me fue la idea. Perdón. Alguien decía, se me fue la idea, y era... Sí, la estoy ordenando. Hay algo que se llama la neurociencia. ¿Sí? Y hablando del cerebro, el cerebro es como si fuese un plástico. El cerebro se expande, ¿sí? O se puede comprimir, o lo llaman contraer, ¿cierto? Si tú te alimentas de cosas vanas, vamos a decir cosas vanas, pornografía, cosas en donde no esté la palabra de Dios, donde esté todo el entretenimiento y las redes sociales, la tecnología, están diseñadas con el algoritmo precisamente para jugar con esto, porque es todo lo que entra por los ojos, la sutileza de Satanás. Ahora, no estoy diciendo que, vuelvo y digo, la tecnología sea mala, no, sino qué uso le das. Y ahí es donde podemos decir, ¿tú de qué te estás alimentando? ¿Cómo estás expandiendo tu cerebro? Por eso Dios les dice, repetirás estas palabras a tus hijos. ¿Y cómo las vas a repetir? Cuando te dice que las enseñarás diligentemente y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué crees? En todo tiempo. Ahí donde viene, ¿de qué estamos alimentando a nuestros hijos? ¿De niñeras electrónicas? Y esto no es una enseñanza para estigmatizar lo electrónico, no. Sino sencillamente es qué uso le estamos dando. Porque es que eso se está quitando de lado la responsabilidad real que Dios le dio al hombre. Génesis capítulo 2, ¿cuál era esa responsabilidad? De cultivar y labrar el huerto. De poder mostrar a Cristo en la familia. Pero el hombre ha dejado su real responsabilidad y se lo ha trasladado a su esposa. ¿Por qué? Porque ha olvidado a Dios. Y hablo en general. Entonces hay hombres que ya solamente se dedican solo a trabajar.
Ahora también hay esposas que se dedican solo a trabajar y el niño acá, ¿qué necesita? Toma y aprende y entretiene un rato. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros, hermanos? Con lo que el Señor nos ha permitido tener en la responsabilidad. En lugar de ello, ¿cómo podemos nosotros tener espacios de reunirnos en devocionales familiares, de poder meditar y reflexionar en la palabra de Dios constantemente? Y seguramente estoy redundando en eso, pero la reflexión es, hermanos, como dice Primera de Juan capítulo 2, verso 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene de Dios, proviene del mundo. Ahora, pregunta, ¿de qué manera nos vamos a alimentar? Con la palabra de Dios. Y el ánimo que traigo para ustedes, mis hermanos, en esta mañana es que podamos estar sumergidos en la palabra de Dios, comenzando en nuestros hogares. ¿Quieres distraer a tu hijo? ¿O aún distraerte tú mismo? Pues sencillo, no permanezcas en la palabra. Pero ¿quieres tener un hogar saludable? Fortalécete en la palabra de Dios. Ríndete a la palabra de Dios. Acá hay jóvenes, acá hay chicos, acá hay futuros padres. ¿Qué herencia le damos nosotros a nuestros hijos? No son tierras, no es casa, carro y beca. No. Instruye a tu hijo, instrúyelo. Esa es la mejor herencia que tenemos. Hermanos, y ya voy terminando, porque eso se perpetúa. Si nosotros como padres no enseñamos el tesoro que el Señor nos enseñó, el celular, las redes, todo lo que es sutil y atractivo, tranquilamente y sin problemas lo van a enseñar. Sin problemas. Tranquilos. Eso lo van a hacer. De ahí donde viene el dolor y el sufrimiento. Y decir, pero ¿por qué me sucede esto? ¿Qué consejo me da para que mi hijo no esté metido? Enseñarle la palabra de Dios. Vuelvo y aclaro, no estoy estigmatizando los medios electrónicos. Es tú qué estás haciendo con lo que Dios te da. ¿Cómo eres responsable? Y ya para finalizar, me quedan solamente media hora. En el versículo 8 es como un zoom a lo que viene hablando. Dice, las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Los judíos hicieron de esto algo muy literal. De ahí viene el tema de las filactelias, de la mezuzá, y ustedes van a decir, ¿y eso con qué se come? Las filactelias sencillamente era lo que han visto a los judíos que ponen una cajita acá, con algunos pasajes del Deuteronomio, era para recordar, seguramente, no sé cómo entrará, por ósmosis seguramente, ahí, y las atarás en tu mano, ¿sí? Esas son las filacterias. Y la mezuzá es que en las puertas de la casa ponían una cajita, sencillamente el judío cuando llegaba a la casa, tomaba, le daba un beso y la ponía ahí y entraba. ¿Y eso qué? Sencillamente lo que el Señor estaba diciendo es, recuerda mis palabras. Punto. El Señor Jesucristo, Mateo capítulo 23, está diciendo que los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés, o sea, nosotros sabemos mucho. Y lo que están haciendo es imponiéndole cargas y más cargas para que las personas hagan y hagan y hagan. No, el Señor lo que está diciendo es obedece mi palabra. Y aún los judíos lo que hacían era vanagloriarse de tanto conocimiento que inclusive lo que hacían era agrandar sus filactelas, como que entre más grande era la cajita y más largas eran sus tiras, más espirituales somos. Hermanos, nosotros podemos llegar a la iglesia así y me ven como un buen cristiano. Va para la iglesia, hermano, esto no entra por ósmosis. Esto entra realmente cuando permanecemos en la palabra de Dios. Es perpetuar. Y es la instrucción del Señor que forma a su pueblo, perpetuando su palabra, extendiéndola. Mateo 28, 19 y 20, ¿qué dice?
vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Los primeros discípulos es la familia. Y esta enseñanza, hermanos, la traemos hoy para recordar lo que dicen esos símbolos. Que está primero Dios, está el hogar, es un reflejo en la iglesia y cómo lo perpetuamos en el mundo. Cómo debemos vivir el evangelio mostrando a otros que el único medio de salvación es nuestro Señor Jesucristo. Que en ningún otro hay salvación, sino solo en la verdad del evangelio. Ahora, la instrucción que nos está dando acá el Señor, vamos a decir, no, pero eso es muy difícil. Es muy difícil. Nosotros realmente no podemos cumplirlo, pero el Señor Jesucristo es el ejemplo para nosotros sí poderlo obedecer. ¿Quién sí reverenció al Señor realmente, a su Padre? Cristo. ¿Quién recibió la enseñanza y la instrucción de su Padre? Cristo. ¿Quién practicó y perpetuó la enseñanza? Cristo. O sea, que lo que se ve en Deuteronomio capítulo 6 es el mensaje, es el ejemplo que solamente es en Cristo donde nosotros debemos estar soportados y fundamentados. Juan capítulo 15. Dice el Señor, separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Por consiguiente, debemos estar fundamentados en esa vid verdadera. Pero también el Señor le dijo a sus discípulos en el Sermón de la Montaña, el Señor les explicaba nuevamente el Antiguo Testamento. Ustedes escucharon que fue dicho así, pero yo les digo que esto es así, les está explicando. Les está hablando la palabra de Dios, les está hablando sus mismas palabras. Y en Mateo capítulo 7 está diciendo, todo aquel que oye estas palabras mías y las practica, es lo mismo que estaba oyendo en Deuteronomio. Oye Israel, escucha mi palabra. Atiende mis instrucciones, ponlas por obra. Es lo mismo que Cristo está diciendo. ¿Qué dice el Señor? Si escuchan mi palabra, si se someten a mi palabra, si están sujetos a mi palabra, los compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y un hombre prudente es un hombre sabio. Y un hombre sabio es un hombre que reverencia y está sometido a la palabra de Dios. Hermanos, les animamos como iglesia a que estemos sometidos a ese Dios verdadero. Y acá está una iglesia. Seguramente van a decir, hoy recibí un regaño de Juan Carlos. No, no es un regaño. Es ánimo. Porque Dios nos anima, nos exhorta. Pero yo tengo hijos y no sé cómo hacer. Hermanos, está la iglesia. Acá hay hermanos que de pronto podemos guiar y auxiliar para que podamos estar tranquilos y dirigir a la luz de la palabra cómo podemos enseñar el evangelio, cómo podemos orar por ti para sí mismo. Mira, la solución no es de nosotros, la solución es permanecer en sus benditas palabras, en el temor, en la reverencia, en ese Dios que instruye y forma a su pueblo. ¿Para qué? Para que juntos podamos darle la gloria al Dios verdadero. Ese es el fin del discurso. Permítanme orar, mis hermanos, y concluimos.